¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy lunes iniciamos el programa de Bolche Noticias, sí pues, con unos minutos de retraso, pero bueno, lo importante es que estamos ya con ustedes. Hoy día lunes amaneció con un pequeño ambiente friolento, pero nada va a detener la noticia ni el programa de Bolche Noticias. Bueno, vamos a iniciar esta transmisión hablando un poquito de los partidos políticos que están inscritos y que van a participar en estas elecciones electorales. Sí, pues amigos, fueron 43 los que el Jurado Nacional de Elecciones aceptó porque cumplieron con las normas, porque cumplieron con la documentación. Al final, algunos de ellos se han fusionado y han quedado 38 en contienda. ¿Va a ser un gran problema? Sí, para los ciudadanos de a pie, en su mayoría común, como este humilde servidor, quien va a tener esa responsabilidad de apoyar a un determinado candidato, a un partido, pero lo dificultoso va a ser poder elegir entre un pergamino de colores, de símbolos, que nos van a traer dificultad. Miren, ahí tenemos unas imágenes de cómo va a ser la documentación que se nos va a hacer llegar para poder participar en estas elecciones. Ahí vemos una parte de los partidos políticos. Ahí tenemos nada menos que a 8 por 3, 24 partidos. ¿Eh? Pero todavía dentro de toda esta estructura falta señalar a los que van a ser senadores, a los que van a ser diputados y el rostro del candidato a la presidencia. Y al final de cuentas, señores, va a haber una confusión, sí, una confusión y tal vez algunas personas por sentirse presionados porque no encuentran a su candidato o porque se van a demorar y no todos salimos con ese ánimo contento, alegre, sonriente de ir voy a votar, hoy día mi partido gana, no, sí, no, no, muchos salimos ofuscados, molestos con los problemas de casa, con los problemas con los hijos, el pan de cada día, pensando en qué van a las madres que van a almorzar mis hijos, los varones, pensando cómo obtener mayor ganancias para satisfacer la canasta familiar y una serie de problemas. Y cuando vayamos a votar, la inmensa cola, que por cierto no deja de ser, también eh, no todos vamos a estar en la sombra, las colas a veces están a la intemperie y si el gringo, el sol abrasador sale aquel día, nos va a ofuscar todo eso y encima que el que está delante mío sea una señora, un joven o una señorita o una persona en la tercera edad, va a ingresar a ejercer su derecho al voto, pero imagínense ustedes con este pergamino que se van a encontrar y lo difícil que va a ser identificar a su partido, a su candidato, porque no todos van a votar pues para presidente fulano, para senador mengano y para diputado, bueno, no creo que voten en su mayoría así, todos en línea. Difícil, pero eso es la gran dificultad que los peruanos vamos a tener en su debido momento cuando tengamos que ir a las urnas a votar. Muchos expertos lo han dicho ya, que habrá gran cantidad de células viciadas o mal marcadas
por la cantidad de partidos, el nerviosismo, el acoso de aquella persona que estará gritando, apúrese, tanto se demora, que tengo que hacer. Todos tenemos que hacer ese día, ¿cierto? Hay muchas situaciones que van a permitir que aquel día el ofuscamiento, y ojalá que no llegue a más, se dé en su momento. Muy bien, señores, vamos a continuar con la noticia, y es que en estos días, la semana pasada para ser más exacto, se ha dado o se instaló el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de las Elecciones Generales 2026. Sí, pues, se ha instalado ya y se ha llevado a cabo en diferentes partes del país y, para ser exacto, aquí en la ciudad de Huacho. Sí, pues lamentablemente, y hay que decirlo sin temor, se llevó este pacto en la ciudad de Huacho, en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, y no tuvo la acogida, la seriedad, la responsabilidad por parte de los partidos políticos que van a participar en estas elecciones. Era muy importante este pacto ético electoral entre estas agrupaciones para que puedan cumplir con las normas que se establece. Sin embargo, la poca presencia demuestra de que no hay interés, de que no existe realmente ese entusiasmo de elecciones pasadas, donde casi el 90% de los candidatos estaba presente en esto. Miren, tenemos algunas imágenes que ustedes pueden observar y sacar sus conclusiones. ¿Cómo fue la presentación de, de esta organización del Jurado Nacional de Elecciones para firmar el pacto ético electoral? Tenemos unas imágenes, ahí está, observen ustedes. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos. Muy buenas tardes. Estamos en el auditorio de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. A esta hora de la tarde, representantes de partidos y organizaciones políticas se están reuniendo aquí en este auditorio debido a que van a suscribir el pacto ético electoral. Llama la atención de que aquí en la región Lima obviamente están sus representantes. Hay una gran ausencia de representantes de los diversos partidos políticos que van a estar participando de las elecciones generales 2026. Hemos visto, sí, algunos, pero de otros partidos políticos no lo hemos visto, así que esperemos que mientras que pasan los minutos estén llegando los representantes de los partidos políticos que van a participar de las elecciones generales, Bueno, ahí ¿no? tenemos La elección de senador, imágenes. diputados, de presidente. Las Aquí en imágenes la región continúan. Lima, esta Vamos a jornada comentar un poco de esto. Sí, pues, ahí ustedes pueden observar una, un escenario, el auditorio de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión tiene capacidad para más de 450 personas. Sin embargo, ustedes ven la parte de adelante, apenas había 50 personas, y esto es mucho. Estábamos en la parte de atrás y había unas cuantas personas, especialmente los comunicadores y periodistas, quienes éramos testigos realmente de la falta de responsabilidad y, sobre todo, del compromiso que deben tener los partidos políticos para este pacto electoral. Sí, pues, lamentablemente,
mucho queda en los documentos, se ha firmado, hubo algunas personas de ciertos partidos, otros brillaron por su ausencia y realmente no tuvo la connotación que se esperaba. Una tristeza, sí. Una falta de, digamos, de responsabilidad, sí. Pareciera que a los partidos poco o nada le interesa ya el pacto electoral. Aquí se trata, como lo habíamos dicho en otras ocasiones, de que estas elecciones 2026 iba a ser una contienda del más fuerte, al estilo mismo circo romano, entre que peleaban unos contra otros y al final el más fuerte sobrevivía y era el que ganaba. Aquí demuestra realmente que cada quien va a trabajar, va a esforzarse por ganar todos los votos posibles sin importarle a quién van a golpear, pisar. ¿Realmente se va a cumplir con este pacto electoral? ¿Realmente van a respetar al contendor? ¿Realmente los partidos políticos van a mantener esa ética, ese respeto, esa moral, ese principio, esos valores? Dudo que lo sea así, dudo realmente. Con la tecnología, con tanta situación que hoy se presenta, con los trolls, con situaciones que van a permitir que un partido o gente de un determinado partido comience a mancillar la honra de uno u otro personaje. Lo repetimos, esta contienda va a realizarse sin importar a quién se pisa, a quién se daña y al final de cuentas será al estilo circo romano. Todos contra todos y al final el más valiente, el menos herido, el menos desangrado será quien obtenga el triunfo. Y eso va a ocurrir. Ayer estuvimos observando la entrevista que le hacía una periodista a la señora Keiko. Sí, pues, a la señora Keiko Fujimori, sí. 1 hora y media ininterrumpido. No había comerciales, no había nada. 1 hora y media en televisión. Me sorprendía porque yo estaba pendiente de aquella entrevista y decía en qué momento vienen los comerciales, pero no hubo. 1 hora y media corrido. Bueno, desde aquí sí quiero reconocer y aplaudir a aquellas personas que han estado atrás, aquellas personas que han pensado de esta manera cómo llegar al público. Sí, realmente muy interesante, me gustó la estructura que han llevado a cabo para esta entrevista. Sí, había ciertos momentos en que era demasiado ya demostrativo que era una entrevista ya acomodada. En algunos aspectos sí había que calentar la arena para demostrar que no lo era. Sin embargo, desde aquí mis felicitaciones a los asesores, a las personas que han elaborado esta estrategia para que Keiko Fujimori, el partido de Fuerza Popular, el partido naranja,
llegue a la población. Sí, pues muy interesante la entrevista, sí. El pasado, el presente y el futuro. Sí, pues la periodista, sí, ya sabemos a dónde va su corazoncito. Felicitaciones y que sigan las entrevistas. Bueno, ahora nos vamos con un candidato que está sorprendiendo a la población. Sorprendiendo lo digo en el buen sentido de la palabra, o sea, que está llegando al corazón de los peruanos, especialmente en la gente del sur, de la parte centro del país, la parte de la selva y lugares donde los peruanos han sido olvidados, relegados por nuestras autoridades. Y nos referimos al candidato López Chao, que hoy está en el 4º lugar, así lo dicen las encuestas, y no es para menos. Cómo es que este personaje sigue subiendo como la espuma. Y hay un discurso, una presentación que hace poco se dio y usa un lenguaje coloquial, un lenguaje de pueblo, un lenguaje que identifica a la gente común y corriente. Y esperamos que no salgan por ahí los detractores, los que les gusta rasgarse la vestidura y decir ciertas sandeces, ¿no? Vamos a escuchar un pedacito de esta presentación de López Chao y el lenguaje que utiliza, la forma como se identifica con su pueblo, como debe ser. En este buque nadie se rinde, carajo. Da lo mismo decir, en esta plazuela nadie se rinde, carajo. Vamos a la victoria. En primera vuelta. No es un lema, ahora nación, ahora no. Es ahora quiero nación, ahora quiero comer, ahora tengo hambre, ahora quiero educarme, ahora quiero ciencia, ahora quiero tecnología, ahora quiero todo. Quiero tragarme el mundo. Ahora nación. Ahora nación. Ahora nación. ¿Por qué ahora tenemos que luchar por la nación? ¿Por qué ahora? Porque el Perú vivía una especie de nación cautiva, olvidada, explotada, dejada, traicionada una y mil veces. Llegó la hora de la nación, y esta hora de la nación tenía que empezar en Puno, en Juliaca, en el sur, para lo grande, para lo grande. Y el Estado de Derecho necesita una constitución con principios, con preámbulos, con división de poderes. Y sus dirigentes tienen que dar ejemplo. ¿Y qué ejemplo de mierda nos han dado con tanto presidente preso, carajo? Queremos un cambio radical. Queremos realizar una gran transformación industrial para que no se lleven nuestro litio y me lo devuelvan. Si quieren el litio, que pongan la planta productiva acá y acá se generen las fábricas. Luego dice el mismo coronel Sáenz Peña, hasta quemar el último cartucho. Soberbia frase de varón. Carajo, soberbia frase de varón. ¡Fuerte los aplausos! Y por eso están ustedes acá, por esos sacrificios. Y dice Enrique Palacio, en este buque nadie se rinde, carajo. Ahí están las palabras de López Chao. Pues sí, realmente un discurso, una expresión que el pueblo necesita escuchar de sus autoridades. Sí, pues, un candidato que se identifica con el pueblo, un candidato que realmente este es el momento, no después. No pensemos a futuro, no, señores. Esto
es el momento lo que es. Utiliza la palabra carajo, que es un término que no es lisura, que no es una palabra mal dicha ni no. Esto está en el diccionario y lo que es más, aquí él hace mención de que este es el momento, de que el hambre, la miseria, la necesidad, el cambio es ahora. Y realmente, sí, pues, con este discurso y con una población que está ofuscada, una que está desesperada, con una población que busca cuanto antes, ¿eh?, un cambio. Sí, pues, los peruanos estamos cansados de promesas y promesas. Políticos tradicionales que nos han prometido el oro y el moro, pero una vez establecidos, la situación cambia. Se olvidan del pueblo, se olvidan de esa persona común y corriente, se olvidan de aquel cholo, indio, serrano, mestizo, así como el que le habla, y bueno, pues su nivel, su coordinación está con otro tipo de personas una vez ganado las elecciones. Y eso no se puede permitir más. López Chao está, sí, pues, siendo muy directo con lo que quiere. Y no es que le esté haciendo un cherry, sino que es la realidad. El sur se está sumando y uniendo a la campaña de Ahora Nación, ¿no? López Chao va subiendo en las encuestas y le va pisando los talones tanto a Keiko Fujimori como a López Aliaga. ¿Se puede pagar el ventilador? ¿Sí? Entonces, la preocupación que hoy resulta es qué hacer ante esta situación. ¿Cómo nos identificamos con un verdadero líder que puede permitir al menos soñar con una esperanza de cambio? Ayer escuchaba también en esta entrevista que se repetía y se afirmaba, no una, ni dos, ni tres, conté cuatro, de ahí no le tomé mucha atención, donde se decía que es el presidente y su comitiva los que dirigen el destino del país y que no es el Congreso. Sin embargo, si observamos, si analizamos y estudiamos lo que viene ocurriendo en estos años, es el Congreso quien dispone, hace y deshace. Analicemos por un momento. Keiko no lo quería aceptar y decía que no es el Congreso. Ahí estaba Marta Chávez y también estaba el segundo después de Keiko y decía que no. Entonces nos preguntamos, caramba, ¿quién ha decidido los destinos del país en estos últimos años? ¿No es el Congreso? ¿No es el Congreso, Congreso que está lleno, plagado de corrupción? Es muy importante que en estas elecciones, si X persona ganara, tenga representación en gran parte en el Congreso. Como decíamos al inicio, esta cantidad exorbitante de partidos políticos va a traer consecuencias, va a traer dificultades, porque habrá una fragmentación
de senadores y diputados, que al final quien gane las elecciones tendrá que pactar, tendrá que organizarse y llamar a consenso. Pero cada uno de ellos representará su propio interés. Y ahí viene la dificultad, porque no todos tienen el mismo pensamiento. Siempre, como se ha venido demostrando en este Congreso, llevarán agua para su molino. Y es así. Bueno, ¿quieres mi voto? ¿Quieres mi apoyo? ¿Qué obtengo yo? ¿Qué obtiene mi agrupación? Ese es el problema que acontece en nuestro país. Ojalá que en estas elecciones el pueblo pueda decidir con cabeza fría a quién va a elegir en estas elecciones que se aproximan. Sí, pues señores, vamos a continuar. Y es que ayer hubo una noticia que entristeció al pueblo de la ciudad de Huacho. Sí, pues un ex policía muy conocido. Yo tuve la oportunidad de hacerle unos servicios a este policía. Sí, pues este humilde servidor, aparte de dedicarse a la comunicación, también soy camarógrafo y fotógrafo. Y tuve la oportunidad de poder hacerle un servicio de fotografías cuando su niña cumplió años. Y nos llamó la atención, la tristeza nos embargó con el fallecimiento de este policía muy conocido aquí en la ciudad de Huacho, y que fue atropellado por un conductor que al final se dio a la fuga y fue capturado. Vamos a ver algunas imágenes bastante fuertes, pero así ocurrió el accidente de este ex policía. Ahí tenemos la imagen de Carlos Vélez. Ahí está. Sale de su casa y iba a subir a su carro cuando fue embestido por esta camioneta. Y el policía Vélez falleció al instante. Pero lo que queremos hacer mención aquí es esto. Sí, pues este mal conductor, tal vez no queremos defender, pero vamos a ponerlo desde varias perspectivas. Tal vez se puso nervioso y pensó por un momento que huir era la mejor solución. Nadie sale de su casa con su vehículo pensando que va a atropellar o va a matar a alguien en el transcurso del día que maneja, sea una bicicleta, una moto, un auto, un camión, lo que fuera. Y pues fue un accidente. Sí, tal vez este señor estuvo distraído, este señor estaba pensando en cosas, porque sí, pues todos los peruanos, todas las personas tenemos infinidades de problemas, tenemos infinidades de situaciones que se cruzan por nuestra mente y nos llevan a pensar tantas cosas. Nuestra mente a veces se nubla, nuestra mente a veces nos juega una mala pasada. Pudo haberle ocurrido a este señor y
algo se le fue, no se percató del caballero. Cuando quiso reaccionar, fue demasiado tarde. Pero ¿qué hacer cuando ocurre esta situación? Creo, y esto lo digo a título personal, que lo más prudente pudo haber hecho este señor, bajarse de su carro, ofrecer los primeros auxiliar, llamar a emergencia, comunicarse con la familia, sí pues, porque fue un accidente que le puede ocurrir al mejor conductor del país, pero un accidente. Y decimos, nadie sale de su casa con un vehículo porque piensa que o pensando que va a matar a alguien. No, gran error. Lo más salomónico hubiera sido apoyar y estar hasta en todo momento como una persona que sí pues reconoce su error, pero ahí está. Ahora tenemos no una, sino dos familias que están sufriendo tras este acontecimiento. ¿Y por qué decimos dos familias? Porque una de ellas es los familiares de este ex policía que yace ahora muerto y que su familia va a extrañar su presencia, sus hijos, su esposa, sus nietos, no sé. Sí, ellos están sufriendo. Y por el otro extremo, también hay una familia. La familia de este chofer, de este caballero, quien fue el protagonista de la muerte de este señor. Sí, pues, hay familia que está llorando, hay familia que está triste, porque su padre está detenido, va a ser acusado de haber asesinado a una persona y de haber huido del hecho y no prestar él. Se le vendrá una sentencia, irá a la cárcel tal vez, pero el sufrimiento de esta familia también se da. Claro, son dos familias enlutadas, dos familias que sufren y lloran. Es difícil pensar qué hacer en esta situación. Bueno, algunos reaccionamos positivamente, otros por temor, otros tal vez por nerviosismo. Creemos que huir es la mejor solución, pero no. Quisiéramos pedir ahora a algunos comunicadores, pues, que no hagamos leña del árbol caídos. Recuerden que son dos familias las que están sufriendo. Nadie, vuelvo a repetir, sale manejando su vehículo pensando que va a atropellar o va a matar a alguien. No, señores. Las circunstancias se dan de esta manera. Pero sí, es lamentable la situación. Muchos accidentes ocurren, en su mayoría, por la negligencia del conductor. En otras, la del peatón. En otra, de la familia propiamente. ¿Recuerdan ustedes hace semanas un acontecimiento de un niño en la ciudad de Lima, que la empresa Hermes, que transporta la seguridad, atropelló a un niño? Sí, pues las imágenes muestran la irresponsabilidad, primero,
de los padres. Segundo, un vehículo que tapaba la visión del chofer. Tercero, este chofer no salió con la intención de matar a nadie, de atropellar a alguien, no. Era un padre de familia, es un padre de familia, tiene familiares en su entorno que están sufriendo, sí, pues, por lo acontecido. Este señor también debe estar sufriendo, porque no es nada agradable que en parte de tu vida hayas matado a un inocente, fuera cual fuera la circunstancia. Pero hay sufrimiento, sí. Por otra parte, tampoco se puede hacer, señalar, increpar al chofer como un monstruo. No. Creo que debemos analizar las circunstancias, porque a pesar de todo, hay sufrimiento en ambos lugares. Sí, pues señores, esto ha entristecido. Era eh, un buen policía. eh, Sus colegas están bastante tristes. El señor huyó del lugar de los hechos. Minutos después fue atrapado, fue detenido y el hombre pues ahora tiene que aceptar lo que las autoridades determinen ante este hecho que enluta a dos familias. Yo tuve una oportunidad de ser partícipe de un pequeño accidente y la verdad no se lo deseo a nadie, pero es muy difícil en ese momento pensar con claridad, muy difícil determinar qué hacer, porque el nerviosismo, la presión y lo que es más, la gente que se suma de curiosos o tal vez para ayudar, esa presión, voces que vienen de diferentes direcciones, algunos subidos de tono, con ajos y cebollas, otros dándote aliento y calma, pero toda esa acumulación te opaca, toda esa acumulación de voces te bloquea. Sí, pues. Muchos saben que yo tengo una motito destartalada, color rojita, que a veces va bien y a veces falla. Se está desarmando. Es mi motito que al menos me permite ir de un lugar a otro. Venía de la ciudad de Guaura y llegando más o menos a el mercado de Cruz Blanca, esa es la avenida La Panamericana Antigua, y ahí está al frente la calle San Martín. Venía despacio, pendiente, cuando repentinamente salió un jovencito de 13, 14 años con su bicicleta y cruzó la Panamericana sin siquiera mirar. La poca velocidad, mi reacción fue lo más rápido posible, pero sí golpeé al niño con mi moto en la llanta trasera. Frené, el muchacho cayó con su bicicleta a la pista y
gracias a Dios, no venía carro en otro sentido, ¿no? Porque tal vez las circunstancias hubieran sido diferentes. Paré, me quedé pasmado y luego las voces venían de diferentes ángulos donde la persona que no ha visto, porque muchos dicen, yo he sido testigo, señores, porque las personas que son testigos no están mirando. Ahí viene el señor Amador con su moto roja y va a atropellar a esta moto. No, la gente está en sus quehaceres, pero cuando ocurre, reacciona después de. Puede entre 1000 uno estar pendiente y ser partícipe de lo que aconteció en ese momento, pero la mayoría actúa, comienza a pensar que así pudo ser. No había cámaras en ese lugar, como en el caso del policía, acá sí. Entonces paré mi moto a un lado y comenzaban las voces de diferentes ángulos, algunos con ajos y cebolla. Sí, pues, algunas personas que no saben bajo qué circunstancia pasaron las cosas, pero sí son buenos para acusar y para decirte miles de cosas. Otras personas más prudentes te decían, llévalo al hospital. Y otras personas te decían, ¿qué pasó? Realmente estas palabras de aliento me permitieron reaccionar. Muchas personas y la mía levantamos al muchachito, su bicicleta a un lado y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué saliste así y te metiste a la Panamericana? Y me dijo, señor, no es que mi bicicleta no tiene freno. Y estuve manejando y cuando me di cuenta estaba ya en la Panamericana. Pero no se preocupe, no tengo nada. Y yo le dije, no, te voy a llevar al hospital. No, mire, estoy sucio nada más, pero no me he golpeado, nada, no te preocupes. Salimos a un costado de la pista, conversamos, le dije, vamos a hablar con tu familia para ver qué tiene. Y me dijo, no, mi papá se va a molestar. Pero lo más salomónico fue que él vivía a 1,5 cuadras, hablé con su familia y le dije qué es lo que había acontecido, pues. Llegamos a buen término, conversamos y las cosas no llegó a más. Pero aquí jugó un papel muy importante los testigos, que no siempre son positivos. Como le decía, habían testigos que me daban aliento, ánimo. Habían otros que me maldecían. Y esto es también muy importante para las personas que son testigos o al menos están en el lugar de los hechos, que cuando ocurre un accidente y eres partícipe, se bloquea uno, se le nubla la mente. Entonces ustedes, amigos, jueguen un papel importante. Díganle ánimo, díganle qué hacer, cómo apoyar, porque en ese momento, por muy capaz, por una persona con mucha inteligencia, una persona que puede tener una capacidad envidiable, se bloquea por el nerviosismo, por el acontecimiento propio. Puede haberle ocurrido a este señor, como me ocurrió a mí. Yo me quedé en el lugar, pasmado. Él se puso nervioso y huyó del lugar. ¿Qué pasaría por su mente? Es difícil decirlo, pero estoy seguro que nadie sale a la calle con intención de atropellar, chocar, matar a nadie.
Bien, amigos, gracias por su atención. Siendo las 8 de la mañana, hoy vamos a terminar más temprano este programa. El día de mañana, martes, tenemos, y hemos conversado con 2 candidatos. Ojalá que cumplan este compromiso y puedan estar aquí en este set. Este humilde servidor, Amador Valle, en su programa Bolche Noticias, tendrá la oportunidad de conversar con los candidatos, con la libertad, con la seriedad, honestidad, ética, moral, porque todos los candidatos tienen derecho. Todos los candidatos deben tener la misma oportunidad. Todos los candidatos consideran que tienen la solución, pues ustedes los van a escuchar y ustedes serán los protagonistas para elegir a nuestras próximas autoridades. Gracias, retornamos el día de mañana.